Pero esta noche, como nos prometió el domingo pasado, Carlos, te voy a pedir que pase acá adelante, te mueras de vergüenza delante de nosotros, porque Carlos tiene un testimonio para contar que nos va a enriquecer. Nosotros lo hemos conocido. Y él dijo, algún día, bueno, ha llegado ese día, que queremos escuchar, que nos cuente, que le cuente quizá a la gente que va a estar viendo el video, que aún no te conoce, que sepan qué es lo que el Señor ha hecho en vos este tiempo. Yo lo que quería era agradecer, Dios me dio otra oportunidad por la operación, por todo, estoy muy bien. Y también quería agradecer a toda la gente que obró por mí, para que esté bien. No sé qué más decir, pero digo que estoy muy contento, estoy muy feliz. Y bueno, cada vez que vengo a la casa de Dios me siento pero muy bien. No venía yo, pero mi esposa decía, vamos, no vamos. Hoy estoy muy feliz de estar acá, en Vialé, todo me hace muy bien estar. Así que agradezco mucho a Dios. Amén. Amén, amén, con oración y toda. El Señor hace cosas, miren, uno dice, no, con la inflación que hay, Dios no tiene ni un problema. El no ya lo tenemos. Miriam, por favor, vení. Sí, acá el que sabe chismear sabe orar. ¿Por qué a mí? Al Señor, dale gracias y pedile por nuestro culto. Señor, gracias por estas ofrendas. Gracias. Para que sean utilizadas para tu servicio, Señor. Gracias porque estamos acá, porque estamos felices de estar acá. Y gracias por todo. Amén, Señor. Gracias. Tomen asiento. Yo me río porque eso es a veces me preguntaron, dice, ¿cómo fue que vos comenzaste el ministerio? Porque no había otro. Es la pura verdad, es la pura verdad. Dice, estábamos reunidos con los jóvenes en Adrogué, allá por la década del 70, decían, che, y el domingo, el sábado, en la reunión de jóvenes, ¿quién va a predicar? Bueno, el sábado pasado había predicado el otro, el sábado ese me tocaba a mí, chao. Y así a alguien le tiene que tocar orar y contar su testimonio, porque ¿sabe qué es lo lindo, Carlos y Miriam? La oración sincera de una persona no tiene precio, es valiosísima. Y el testimonio directo de una persona que experimentó algo de Dios tiene una ventaja muy grande sobre la predicación hecha por un profesional que estudió para eso, de que es una cosa que es como el testimonio, como le llaman en la justicia, el testimonio independiente. Este no es una persona que vos decís, claro, dice eso porque es el socio. Esto es algo que dice, no, yo miro, me callo la boca y miro así y digo, yo sé cómo obra Dios en las personas, ha obrado en mí muchas veces, en gente que conozco. Y escucho y dice, ustedes no me van a creer, pero Dios, yo le pedí y me escuchó. Usted, papá, sé de qué estás hablando. Y muchas personas que no se acercaron al Señor todavía se están acercando a través de que ven cosas raras, cosas inexplicables. Y eso es justamente la obra de Dios. Ahora, yo cuando estaba pensando para predicar hoy, pensé en predicar un texto muy revolvedor, tanto es así que estuve dudando de elegir este texto. Ahora van a ver por qué. Si ustedes quieren buscarlo en Apocalipsis 2, 1 al 7, está lleno de referencias de tipo apocalíptica, es decir, en un lenguaje fantástico, en un lenguaje muy simbólico, es una cosa rara. Es como, no sé si han visto los videojuegos que juegan los chicos. Entonces vos ves cosas locas, raras, gente que vuela, explosiones, cosas que dan vuelta, cosas que cuelgan para abajo. Vos decís, ¿qué es la locura esta? Bueno, el Apocalipsis es así, porque la vida nuestra es así. Cosas inexplicables, cosas que no se pueden decir y cosas que Juan, el que escribió el Apocalipsis, no podía decir por una sencilla razón.
Todo lo que Juan escribió en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 voy a leer los primeros 7 versículos, todo lo que él escribió, lo escribió capturado por los romanos en una isla que se llama Patmos, una pequeña isla, cerca de Éfeso, este lugar donde ahora vamos a hacer referencia a él. Si él ponía cosas como, estos desgraciados del imperio romano prohíben la libertad de predicar, los romanos cuando le pedían a él que les dé lo que estaba por sacar de la isla donde estaba encarcelado para mandarlo al continente, ¿qué iban a hacer con eso? ¿Qué? No, esto no, rip, se tira. En cambio Juan escribía con estas palabras que vamos a leer ahora y los romanos leían así, a duras penas entendían algo, porque entendían ellos así nomás. El griego decía, veo que tiene un candelabro, que tiene estrellas en su mano, y se miraban entre ellos y decían, este está medio pirado, mándelo para evitar el problema, mándelo. Entonces lo mandaban. Entonces en la iglesia, en Éfeso, o en alguna de las otras iglesias que menciona, recibían ese manuscrito y alguien decía, Juan nos escribió, ¿qué puso? Y se ponían todos y Juan, lo que leían de Juan era lo que voy a leer ahora. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y que se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Ellos no entendían nada, pero los creyentes entendemos perfectamente de qué está hablando acá. El viernes estuve enfrente de la Plaza Colón en Córdoba, está cercada toda la vuelta, y miré desde arriba, porque estaba comiendo en el McDonald's que está enfrente, y miré porque se veía por arriba de la chapa, la están arreglando. Y hay un cartel en la esquina que dice, refuncionalización y puesta en valor de la Plaza Colón, el cartel de la obra. Yo pensé, mira, justamente eso es algo de lo que nosotros necesitamos hoy día. Cuando una cosa falla, se tira. Si una persona fracasa en algo, ¿esa persona no vale más para nada? Si un deportista, como tenemos acá, 2 deportistas, porque ahora Laura también es una exitosa deportista, le están teniendo miedo las hermanas Williams de Estados Unidos. Cuando un deportista pierde un tanto, o cuando un deportista va ganando, pero a último momento pierde, se cae, por ejemplo, y abandona. ¿Qué hay que hacer con ese deportista? ¿Tiene que dejar su carrera? Ustedes son los deportistas. ¿Qué hace? ¿Cuántas veces han ganado ustedes 2 que son deportistas acá? ¿Y cuántas veces han perdido? ¿Llevan la cuenta de las veces que han perdido? Son muchas. ¿Se lleva la cuenta? ¿Por qué no llevan la cuenta? ¿Son malos en matemática o qué? En nuestra vida, ¿cuántos errores hemos cometido? ¿Y cuántos vamos a cometer? Porque ese es el argumento, haciendo el punto. Ojalá, este es el último error que cometo, dijo uno y estaba jugando con un revólver, ¿no? Espero no equivocarme esta vez. Ese es el punto acá. Hoy les prometí que iba a hablar sobre el cristiano post-pandemia, porque la pandemia
nos ha pegado. Muchos cristianos se hacían los lindos, si no, yo soy un hijo de Dios, nosotros estamos listos para lo que venga. Mentira, porque te pegó en el lugar donde no esperaba. Vos te atajabas así y te dieron un golpe en la nuca, que por alguna razón los italianos le decían el golpe de furca, que así mataban a los conejos, según me contaron en mi familia. Nos ha golpeado por atrás, hay mucha depresión, hay muchos signos de depresión en la sociedad y en la iglesia, porque la iglesia es parte de la sociedad. ¿Nosotros qué idioma hablamos? Castellano. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que habla castellano. Y nosotros nos ponemos tristes por los eventos que van pasando. Nos preocupa la inflación. ¿Por qué? Porque vivimos, es la plata nuestra. Yo saco la plata en el bolsillo acá y cuando voy al negocio, siempre me gusta hacer chistes con eso. Les pregunto a los chicos del negocio, ¿cómo le digo el otro día a unos chicos? Los vinos esos de 100 pesos que había acá antes, o sea, no hace 1000 años, hace poco, que había vinos que valían 100 pesos, los tenían de oferta, no hay más, ni un vaso de vino, 100 pesos, no sé por qué, pero era gracioso, era un chiste y ellos se rieron, pero en el fondo nos preocupa también esto, ¿no es cierto?, de que no podemos tener una estabilidad, siquiera que ganamos poco, pero que lo que ganamos se mantuviera y pudiéramos decir, bueno, yo con esta platita, si yo gasto tanto en comida, tanto en el alquiler, tanto en el auto, tanto en el otro, puedo acobachar una platita mes por mes y con esa plata nos vamos de vacaciones. Ahora estamos rogando que nos toque una fortuna de sacarle el Kini 6, el loto o algo así, para entonces esa sería la forma de ir de vacaciones. O tener un nieto que dice, abuelo, los quisiera traer de viaje para que conozcan este lugar tan lindo. Hay una depresión, hay un cansancio, si ustedes quieren, porque las personas que yo he visto que se deprimen, incluyéndome yo mismo también, mis propios seres queridos a veces, nunca decimos estamos deprimidos. Si son cristianos no dicen, porque es como decir no tengo fe, el Espíritu Santo falló conmigo, no, se me fue la fe, ¿qué querés que te diga? Se me fue la fe. Y entonces nosotros pensamos, bueno, yo como cristiano no puedo haber perdido la fe, si yo oro, hablo con Dios, pero a veces cuando cantamos, en vez de cantar te amo rey, cantamos te amo rey. ¿Te ama rey? Sí, no, sí, Ahora, cuando Messi hace un gol, tenemos una actitud interior. Y cuando decimos que Jesús es rey, sí, ponele sí. O como decía una señora que yo conocí, decía, digamos que bien. Entonces, ¿cómo estás? Digamos que bien. ¿Por qué digamos que bien? ¿Por qué no digamos y estemos bien? Como leí el texto al principio del culto, estén siempre gozosos. Dice, me cortaron una pierna. Dice que había un hombre en una fábrica, trabajaba en la industria gráfica. Y entonces, trabajaba, y la industria gráfica era, antiguamente, ya no, pero era muy peligrosa porque usaban unas prensas que prensaban paños de papel muy grandes, los prensaban, y él en una maniobra, en una semana, la prensa le agarró un brazo y le arruinó toda la mano, lo tuvieron que amputar. Entonces en la iglesia estaban todos esperando, porque él todos los domingos venía a la iglesia y venía y contaba testimonios. Esta semana el Señor me permitió, y estaban todos esperando. Y entonces cuando el pastor dijo, bueno, si alguien quiere contar algo acá, él levantó las otras manos que tenía. Y entonces todos estaban esperando a ver qué iba a decir. Hermano, dice, ustedes no me van a creer. ¿Cómo de grande es el Señor? Esta semana tuve un accidente, vieron, me cortaron un brazo. Miren, si hubiera estado un poquito más adentro me podría haber matado. Qué grande que es Dios. Salí solamente con este daño, pero me podría haber matado. Es decir que hay una forma de ver las circunstancias, de verlas en otras perspectivas, no en la perspectiva directa, ojalá que sea siempre sano, feliz, rico y hermoso, sino en la perspectiva de yo como hijo de Dios, como una persona, como un ser humano, debo ser justo en reconocer la obra de Dios. Una cosa que este texto de Efesios, de Apocalipsis 2, sobre la iglesia de Éfeso, es para mí muy interesante, es que si ustedes se fijan, tiene un diagnóstico de esta iglesia. No me voy a meter a hablar de eso.
a los pastores probablemente de la iglesia se refiere cuando dice escribe al ángel de la iglesia. No es que cada iglesia tiene un ángel, un ser espiritual volando. Sí que tiene alguien que puede en el lenguaje apocalíptico representar a la iglesia. Es decir, esta es la iglesia de Jacinto, por decir algo. Entonces Jacinto tiene una responsabilidad. Se está enterando ahora que estamos hablando de él, tiene una responsabilidad sobre la iglesia. Si la iglesia es muy materialista, por decir algo, Dios le va a decir a Jacinto, Jacinto, la iglesia donde yo te puse de pastor es materialista. Y me lo va a decir a mí también, ¿no es cierto? Yo pongo el ejemplo para sacarlo, porque es el ejemplo de otra persona. Y así, entonces, el ángel de la iglesia es el pastor que tiene una responsabilidad. Y a ese pastor, y usa la figura de un candelabro para la figura de la iglesia, que es muy linda, la figura de un candelabro. ¿Qué es el candelabro? Un lugar donde hay una luz. Entonces la idea es que cada iglesia, imagínense ahora, por ejemplo, ahora que ha caído la noche acá en Carlos Paz, a mí me encanta eso, por muchos años he tenido esa visión, mirar la ciudad y pensar en este momento allá están reunidos, acá abajo están reunidos, acá a la vuelta llegando al hospital están reunidos, el Colorado con su iglesia están adorando, están felices, en la iglesia allá en el pleno centro, la iglesia ACMA, están festejando el 8º aniversario de la iglesia, el pastor Carlos está allá, la Bautista acá en Cárcano al 200. Hay una iglesia nueva que hay acá en el barrio de Centro de Inquilinos, que quizá tienen reunión a esta hora. Allá hay otra que se llama Ríos de Vida, se llama esa. Ríos de Vida está por acá por Cárcano, unas cuadras para allá. Está la iglesia, la otra iglesia bautista está allá en la calle Nahuel Huapi. Hay otras que se están reuniendo allá en el ¿cómo se llama este? En el Campanario. Hay una iglesia, hay 2 iglesias que se reúnen donde era antes Megatone, allá contra el río. En todos esos lugares hay gente que dice lo mismo que dijo Carlos, que dijimos nosotros. Dice, yo amo a Cristo. Amo a Cristo. Y tienen formas diferentes, algunas iglesias son muy diferentes de las otras, pero abajo de eso hay un candelabro. Es decir, cada uno es un candelabro. Hay candelabros de distintas clases, pero hay candelabros en todos lados brillando, sustentando la luz de Cristo. Hay alguien que se va a parar y va a decir, crean en el Señor, porque es la única esperanza que hay. Y ese mensaje es una luz en un pueblo como especialmente Carlos Paz. ¿Sí? Escucharon los rumores de esta semana, yo lo escuché de diferentes personas. ¿Viste la chica que se suicidó? ¿Viste el muchacho que se estampó? ¿Vieron cómo? ¿Vieron? Eso es un efecto de esta coyuntura, de este tiempo, es algo que está pasando ahora. Entonces, la gente no sabe cómo reaccionar y muchas de esas personas por las cuales estuve orando y sigo orando, porque la verdad que cuando me acuerdo me asusta, son gente que están pasando situaciones muy difíciles. Entonces, necesitan ver la luz de estos candeleros que son las iglesias. La primera cosa que dice acá, que ya lo leí, es que elogia a la iglesia. Y una cosa interesante eso. Menciona varias cosas de esta iglesia, la iglesia en Éfeso, que era una iglesia como muchas iglesias del Nuevo Testamento, del periodo posterior a Jesús, que eran iglesias que funcionaban en contextos recontrapaganos, contexto griego o greco-romano. Miren, las cosas que hacían en esas poblaciones eran horribles. Sin embargo, Dios le reconoce a ellos las siguientes cosas. Conozco tus obras, dice, tú, ahí va la lista, duro trabajo y tu perseverancia. Para nuestra iglesia esta, Dios está esperando también lo mismo. Duro trabajo y perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados, una vida moral, no nos importa cualquier cosa, no, las cosas como son. Has puesto a prueba a los que dicen ser apóstolos y no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Es una iglesia que ha perseverado, aunque se han burlado de ellos, los han perseguido, les han inventado causas, les han dicho cosas mentirosas, pero ellos siguen.
Y dejo el versículo 4 para un ratito más adelante, porque hay algún otro elogio más adelante. En el versículo 6 dice, tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Es el quinto elogio a esta iglesia. 5 elogios. Entre ellos este elogio de que no soporta a los nicolaitas, que no dice bien qué es. Pero aparentemente había alguien en la iglesia primitiva que andaba predicando un mensaje de tipo, seamos modernos, aceptemos el mundo contemporáneo. Eso eran los nicolaitas. Personas que decían, lo importante es tu espíritu. Con el cuerpo haz lo que quieras, pero lo importante es tu espíritu. ¿Se imagina dónde termina eso, no es cierto? Termina así. El ambiente que llamamos actualmente la noche, la joda, si ustedes me permiten, la palabra es bíblica. De hecho, ¿se acuerdan cuando Moisés volvió con las primeras tablas de la ley y el pueblo, dice, estaba envuelto en desenfreno? Eso es lo que nosotros llamamos ahora habitualmente joda, y se juntaban para divertirse, pero terminaban en atrocidades de todo tipo. Y después entonces venía el arrepentimiento, las consecuencias y la desgracia moral y social del pueblo. Moisés se encontró con el pueblo de Dios así cuando él venía con las tablas de la ley que Dios le había dado. Y nosotros nos encontramos que hay iglesias que son así ahora. Hay muchas quejas en iglesias de Brasil, que son los brasileños, les gusta bailar y todo eso. Entonces algunos cultos de algunas iglesias son realmente escandalosos. Hasta tocan música secular, música de algún músico conocido, la tocan en medio del culto porque es linda. Y entonces hay otros que dicen, ¿cómo vamos a meter en la iglesia del Señor ritmos y ese tipo de cosas que vemos? Gente vestida con ropa como se ve en un programa musical de la televisión, que vos decís, qué atrevido esos movimientos que hace Elvis Presley, el Elvis Presley, decían los cristianos, de Elvis, y Elvis justamente era un caso así. Elvis Presley había cantado como Whitney Houston en una iglesia bautista. Bueno, no sé de Elvis, pero sí de Whitney Houston. Entonces fueron derivando, esa era la idea de los nicolaitas. Che, seamos modernos, no nos quedemos en el siglo XX, evolucionemos y aceptemos. ¿Se imaginan cuando vos abrís esa puerta que dice aceptemos? Entraba todo. Bueno, ellos aborrecían eso. Era una iglesia que se mantenía así. De manera que en el diagnóstico general de la iglesia va 5 a favor, 1 en contra. La una en contra es la que es triste. Yo no sé a ustedes qué impacto les produce emocional escuchar ese concepto que es de Cristo. Es Cristo que le habla al pastor de la iglesia para decirle, ustedes de la iglesia de Éfeso, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Saben que todas las relaciones personales están marcadas por esto, ¿no es cierto? Por la oscilación. En el matrimonio, porque justo somos 3 matrimonios acá nomás, más los que están allá. En la relación de pareja no es nunca lineal. Nunca es lineal, salvo cuando se muere y queda tut. Eso en cardiología se llama electrocardiograma plano. Vos ves en el monitor, ves el sístole y el diástole, sístole, diástole, y hace tuk, 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 y de repente, Carlito, tuviste uno de esos, ¿no? Marca el monitor, hace tuk. Nos reímos ahora. ¿Y qué hizo? ¿Dios te levantó? ¿Sí? Ya lo creo que sí. Arrancó de vuelta. Para que no se alegre de fuera de tiempo. Está contando Carlos de cuando tuvo un paro cardíaco él mismo. Y hay creyentes que no dan señales de vida espiritual. ¿Sabes? Capaz que están gorditos, comen bien, miran televisión, opinan, votan, respondieron las preguntas del censo. Pero en el censo no estaba la pregunta ¿cómo es tu vida espiritual? Y quizá era el momento para detectar que hay algunas personas que son creyentes que han tenido una experiencia fuerte en la obra del Señor, pero que han dejado su primer amor.
muchos matrimonios que han... Miren. Muchas veces la gente ha atribuido los fracasos matrimoniales a la vida agitada que vivimos. Durante la pandemia, que estábamos obligados a estar todos encerrados en la misma casa, hubo una explosión de divorcios, separaciones, ganas de matar y algunos asesinatos por ahí, porque no soportaban estar todo el día juntos con la persona que amo. Estoy cansado de estar con la misma persona que amo. A mí me dijo una viejita divina en Mar del Plata una vez, el marido después de mucho laburar todo, se había quebrado los pies, se cayó de un andamio, era constructor, y ya era grande, y le dijeron, dejá de trabajar, ya se especializaba en reboque artesanal. ¿Vieron el reboque que se usaba antes? Mucho eso que decía, por ejemplo, tienda la elegancia, con unas letras caladas. Bueno, él hacía eso. Era una maravilla como trabajaba. Se cayó, se quebró las piernas, la familia dijo, deja de laburar, alquilamos un departamento, con esa plata vivimos. Bueno, lo convencieron. Desde ahí en adelante, el matrimonio unido, que se amaban en la casa todo el día. Entonces la mujer le decía, ¿podés ir a buscar el pan? Otra vez, todos los días tengo que salir yo a comprar el pan. Dice, los dos por separado me dijeron, desde que está todo el día en casa, no lo aguanto más. Y él me decía, yo la amo y todo, pero está encima mío todo el día. Parece como que cuando yo no estaba, no sé cómo se hacían las cosas. Ahora que estoy yo, tengo que estar haciendo todo lo que me pide. Una pareja, los cristianos, cuando hemos estado encerrados en la pandemia, no hemos leído más la Biblia porque ahora teníamos tiempo. No hemos estado haciendo cursos por Zoom porque ahora tenemos el tiempo que nunca teníamos. Ahora que tengo el trabajo en la computadora, no usábamos yo no la usé para capacitarme más o algo. No linealmente, lo hice, sí. De hecho, estuve capacitándome en algunas cosas, pero me doy cuenta también que eso de estar todo el día encerrado en la casa, en algún momento tenía un gustito, era lindo, eso no tenés que salir de afuera. Estábamos en pijama todo el día, nos poníamos una corbatita nada más y salíamos en el Zoom hablando que esto que lo otro, en short, un pijama todo agujereado. Está bien eso no tener etiqueta. Pero es un problema, no se detectó una cosa que debemos detectar, y es que podemos resbalar en la peor manera, y es en la de separarnos, desviarnos del amor de las personas que amamos, incluyendo al propio Dios. Dijo alguien, yo estaba pensando en eso recién, mi mente piensa cosas, oigo voces, tengo que conversarlo con el psiquiatra. Y me había acordado de esta anécdota que alguien dijo al principio de la pandemia, si hay algo que nos enseña la pandemia, es que nosotros no buscamos a Dios por falta de tiempo. No es cierto. Porque estábamos enterrados ahí, no sabíamos qué hacer, estábamos así, mirando televisión, escuchando un poco música, pero al rato se vuelve pesado eso. Nos gustaría volver a lo de antes, pero no estamos volviendo a lo de antes. Y hay 150.000 muertos que pasaron ahí. Gente que conocemos no está más. Y dice, pucha, bueno, no, ya está, murieron. Y la guerra, y entonces se desinfla ese primer amor que tuvimos con el Señor. Cuando le conocimos, lo amábamos, le decíamos a todo el mundo, amo al Señor, no sabés lo bueno que es, qué maravilla. Y de repente... hace días que no me acuerdo, no estoy orando. El texto que leí al principio del culto decía, oren sin cesar. A mí me duele, les digo la verdad. A mí me duele, siempre me ha dolido este texto donde dice, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. En todos los órdenes, en todos los órdenes. En el orden matrimonial tenemos 50 años de casado. En el orden con los hijos, cada tanto yo, ¿cuánto hace que no hablo con fulano? Con los amigos. Y con el Señor sobre todas las cosas, porque muchas veces uno arranca algo por amor y después lo suple al amor la costumbre, y cuando te querés acordar no estás amando más. Y Dios tiene un tema con el tema ese, con el tema del amor. Fíjense usted que Dios tiene un tema con eso. Es un tema importante para Él. En los 10 mandamientos, más o menos la mitad de unos 4 o 5 mandamientos, según cómo los dividas,
tienen que ver con el amor a Dios. No dice de amar a Dios, en los 10 mandamientos no dice, pero miren ustedes este criterio interpretativo de la Biblia para que lo tomen en cuenta, porque es muy importante desde el punto de vista de la hermenéutica, es decir, de la interpretación bíblica. En los 10 mandamientos arranca con, amarás reconoce a Dios, no te harás dioses ajenos, guardarás el sábado, etcétera, etcétera. Pero cuando a Cristo le preguntan cuáles de todos los mandamientos, los 10 mandamientos más todo el resto de la Torá, cuál es el más importante, Él dijo, amarás al Señor tu Dios. Es decir, y ahí se ve en boca de Cristo el tema del amor a Dios, qué valor tiene. En la boca de Cristo es, primer lugar, el amor a Dios. No, yo soy muy fiel. ¿Qué podría decir la iglesia de Éfeso? Leímos recién 5 cosas. No, nosotros no nos tragamos el sapo, nosotros filtramos lo que viene acá a esta iglesia. Ah, muy bien. Y nosotros hemos laburado, acá si tenemos para escribir un libro, todo lo que se ha laburado acá. Bien, muy bien. Y somos constantes, mirá que hay hermanitos, yo llevo tren, los tipos tan, qué sé yo. Me dijo un pastor una vez en Mar del Plata, le pregunté cómo había sido el fin de semana porque había llovido. En Mar del Plata cuando llueve así un día como hoy, frío, no da ganas de nada, porque esto es frío, húmedo, salado, es muy deprimente ese clima en Mar del Plata. Entonces le pregunté por qué había sido el fin de semana así, la iglesia vacía. Y entonces él me dijo, nosotros normal, mis creyentes, dijo así, mis creyentes no son de azúcar, como que el agua los derrite. Nosotros somos así. ¿Y qué es el problema entonces? El problema es, en el caso de, porque no es un caso generalizado, pero es un caso grande, con muchos casos, mucha incidencia, el tema de los creyentes que muchos creyentes se jugaron a la promesa, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Entonces, ahí está prometido, está acá en la Biblia, plaga no tocará tu morada, qué barbijo, qué nada, los hijos de Dios nos protege de todo. Y murió una chorrera de pastores, y entonces eso te trajo un problema, porque a muchas personas le ha traído el problema de que yo creí en Dios y ahora, ¿cómo explico esto? Dios me falló, pero ninguno va a decir, a mí yo confié y Dios me falló. Porque Dios le va a decir, yo no te fallé. Fallaste vos en tu forma de entender la Biblia, porque vos creíste que yo te prometí algo que no lo leíste hacia la ligera y no te diste cuenta que el propio Jesús, por ejemplo, sufrió. El diablo le dijo a Jesús, mirá que está prometido en la Biblia que vos no vas a tropezar con piedra. Y Jesús no le dijo, qué buena promesa para aferrarme a ella, sino que le dijo al diablo, no tentarás al Señor tu Dios. Él la tenía clara. ¿Por qué? Porque Dios pide amor. Nosotros pensamos, qué lindo sería poder tener mucho conocimiento de la Biblia, muchos años de experiencia, mucha fe. Aumentanos la fe, le dijeron los discípulos a Jesús. O Jesús no está interesado en que aumente nuestra fe, está interesado en que aumente nuestro amor por Él. Y el amor por Él es el que va a llevar a todas las cosas allá. ¿Y cuál es la solución que Dios propone? Porque este es Jesús el que habla esto. ¿Y no propone una solución? Sí, miren cómo dice. Arrepiéntete, primero dice recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Y si no te arrepentís, dice, voy a ir a tu lugar y voy a quitar tu cántaro, tu candelabro. Hay un tema con las iglesias que han desaparecido. Una vez dije esto en un púlpito y una vez, ¿en serio? Me dijo. Sí, hay iglesias a través de la historia que han desaparecido. De hecho, cuando uno hace un viaje por Europa, así, hay iglesias y dicen, acá está la iglesia que fue fundada en 1328 por el abad de no sé cuánto, y está vacía, es un museo. O sea, en un tiempo se juntaban y cantaban y había culto ahí, leían la Biblia, y ahora es un museo. Hay muchas iglesias que se han convertido en museos, hay muchas iglesias que crecen, aparecen y otras que desaparecen. Acá nomás en Carlos Paz hay una historia. De hecho, nosotros empezamos en este mismo lugar, pero no en este local, acá cerca. El dueño me contó, cuando nosotros vinimos para ver el local, me dijo que ellos al empezar la pandemia
le alquilaron a una iglesia de Argüello, creo que venía para poner una sucursal, dijo él, una sucursal de ellos acá. Alquilaron y cerraron la pandemia. Entonces ellos pagaron 1 mes, pagaron 2 meses, pagaron 3 meses sin reunirse. Tenían todo listo, las sillitas, el audio, la florcita. Al tercer mes le dijeron, mire, nosotros no vamos a poder bancar esto porque estamos pagando el alquiler en vano. Y él le dijo, entiendo, váyanse, no hay problema. Y se fueron, pero le dejaron a él un testimonio. Porque él, cuando nosotros le dijimos para qué era, dice, sí, acá vino la sucursal. Y eran muy buena gente y muy dedicados. Y entonces, cuando habíamos hablado con el de la inmobiliaria, cómo eran las condiciones y todo, cuando hablamos con el dueño nos dijo, no hace falta que traigan garantía de nada porque ya sé cómo son ustedes. A nosotros nunca nos había visto, pero había visto unos que venían en el mismo plan. Y entonces ahí hay una iglesia, un candelabro que desapareció, pero que está reemplazado por otro candelabro, que también puede desaparecer. Perfectamente nosotros, las iglesias no son ahora eternas para siempre, las iglesias locales, sí la iglesia de Jesús. Y la receta no me parece muy difícil. Y es, recuerda de dónde has venido. Una cosa que yo escuché de un consejero matrimonial, que cuando enfrentaba parejas que estaban peleándose a punto de separarse o que se estaban divorciando, él las hacía pararse en su oficina, espalda con espalda. Vení, Mónica. No es un chiste, es un chiste. Ponerse espalda con espalda. Y espalda con espalda, ir diciendo por qué razón decidiste juntarte con esta persona cuando empezaron. Él dice que esa es una técnica que él usaba para tratar de arreglar parejas que ya no se podían ver ni en figurita. Y entonces a mí cuando él contó eso me hizo acordar de esto, de que ¿cómo vuelvo yo al primer amor? Ya nunca más será igual. Recordando de dónde venimos, recordando el día de la conversión, el día que yo me di cuenta que estaba delante mismo de Dios y que le dije, perdoná mis pecados. Eso me hizo lloriquear cuando cantábamos al principio, cuánto yo te amo, cuánto amo a Cristo, porque Él murió por mí. Él murió por mí. Cuando yo recuerdo, así nacía la vida cristiana, aceptando que Él murió por mí, que mis pecados eran perdonados. Entonces, si yo tengo que volver a mi primer amor, ¿a dónde tengo que volver? A ese día, cuando tenía 7 años y el pastor Marsili, de negro, camisa blanca, corbata negra, zapato negro, todo negro era, menos él que era de pelo blanco, bigotes blancos, y desde el púlpito, así como se hacían antiguamente, dijo, si hay alguien aquí que siente el peso del pecado, pero siente que Dios le habla, levante su mano y reciba a Jesucristo el perdón de sus pecados. ¿Quién va a levantar su mano recibiendo a Cristo? Y miraba así, tipo escáner, que no se había inventado en esa época, y escaneaba a la gente en la iglesia, estaban todos calladitos, en silencio, y yo me di cuenta que estaban hablando de mí. No sé qué los otros, pero yo sabía que yo era pecador y sabía que quería el perdón de los pecados. Entonces hice así con la manita, después de un rato, porque tenía miedo de que me pidan, pase a la camarita, salude, toma el micrófono. Entonces yo tenía miedo que digan, ahora me van a pedir que recite los 10 mandamientos, por las dudas. Hasta que levanté mi mano y él me miró, yo estaba sentado en esa posición así de él, y dijo, que Dios te bendiga. Y varios estaban pispeando ahí. Uno dijo, es el hijo del pastor. Pues me contaban tipo cacería. Se convirtió uno, el hijo del pastor. Ya no estaban así. Y estaban contentos, porque los que estaban contentos ya sabían lo que venía y lo que yo estaba pasando como un niñito. Y efectivamente, entonces, cuando en mi vida hay una crisis, que periódicamente las hay, como en todas las vidas, yo trato de volverme a acordar de aquello, cómo me sentí, cómo fue que Dios habló a mi corazón, de qué manera Él me tocó, me dio vuelta como un guante, cómo lo hizo, y vuelvo otra vez como el apóstol Pedro y cierro con esto, con la figura del apóstol Pedro. Por eso les digo que a Dios, para Dios y en la boca de Jesucristo,
hay un tema con el amarle a Él y no tanto en las otras cosas. A veces uno piensa, yo quiero estudiar en el seminario para ser un fiel siervo de Dios. Mira, podés estudiar en el seminario y no ser un fiel siervo de Dios. Como podés estudiar medicina y ser un perro curando enfermos. Podés ser un abogado y ser presidente de la nación. Es un chistecito. Se puede ser algo que uno estudie y no ser en realidad lo que uno aspira. Te podés comprar un jogging Adidas y no ser deportista, ya que usamos la figura del deportista, ¿no? Pero lo importante es amar a Dios. Cuando Jesús habló con Pedro, después de que Pedro, usen una palabra grosera en su cabeza, lo que hizo Pedro con Jesús no tiene perdón de Dios. No solamente cuando le dijeron, vos sos uno de los seguidores, le dijo, no, nada que ver, no, te habrás confundido con otro. Sino que delante de una muchacha, que era en un ambiente recontra machista, delante de una muchacha de la casa, le dijo, sí, vos andabas con ella. Juró con maldición. Y en ese instante cantó el gallo. Bueno, después de eso Pedro se juntó con Jesús. Jesús, ¿qué le preguntó? ¿Te arrepentís de lo que hiciste? No. ¿Seguís creyendo lo que creías antes? Cuando yo te dije, vos sos Pedro y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia. Le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Dos hombres charlando eso, una cosa medio rara. Un hombre de barba con otro hombre de barba solito los dos y uno lo mira fijo a los ojos al otro, que el otro no está mirando fijo, y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Qué es lo que le interesaba a Jesús? Que Pedro le amara, porque después toda la obra, la fuerza de voluntad, el poder espiritual, todo lo tiene Cristo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es amarlo y recibirlo, aceptarlo. Es Él el que hace, como dijo Pablo después, Él es el que hace en nosotros tanto el querer como el hacer. O sea, a mí me gustaría, pero la voluntad, vio cómo es. No te preocupes, ama al Señor, el Señor te va a poner voluntad. Que Dios nos bendiga, pongámonos en pie y nos despedimos con una oración de esta noche. Hay unos saludos. Saludos, ¿bien? Sí. Pablo, Mónica Enríquez dice amén. Sí. Pablo Rey, acá estoy, pastor, desde el teatro, bendiciones. Silvia y de pareja, bendiciones para todos y queridos hermanos, bendiciones para todos. Gracias a ellos. Y cuando decimos Silvia de Carlos, no es de este Carlos, sino del otro Carlos. El otro Carlos. No de este, porque esa la tenemos como Silvia de Carlos. Están en Buenos Aires ahora. Pablo ahí en el teatro. Qué lindo que haya tenido esta devolución. Mónica con su hermano, que tuvieron una prueba de salud muy grande en él en Buenos Aires y ahora está saliendo. Y así a los demás, los que yo sé, los que están escondidos en Facebook. Yo sé, yo adivino, a través de la camarita, los veo. Acomodate ese pijama que lo tenés todo manchado de las empanadas que te Hay gente que está escondida en Facebook. ¿Sabés cómo se esconde uno en Facebook? Abrís Facebook, total a vos nadie te ve. Abrís Facebook y mirás. Y vas y ponés, podés agrandar, mirás, parás, pausás, volvés para atrás, para adelante y mirás. Yo oro para que el Señor te toque en ese lugar que estás. Y vos mismo también ahí, desde el otro lado también, si sentís que en algún sentido te roza esto de que has dejado el primer amor, recordad de dónde has venido. Nada más eso. Y volvé a confirmar una y otra vez que amás al Señor. ¿Te acordás como usé la ilustración de Pedro? Pero Pedro es muy interesante para mí, es muy valioso lo que él hizo también. Porque hay que confesar, hay que ser muy macho para confesar adelante de una persona que te está preguntando si vos lo amás a una persona que vos maldijiste hace un rato. Hay que ser muy macho para no correr de ahí, para no evadirse, sino decirle, como Pedro le dijo a Jesús, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. ¿Qué vos, a ver ustedes, vos, Mónica, qué le dirían a Jesús? Diferente que eso. Que vos sos el amador de Dios más grande del mundo. ¿Qué le va a decir eso?
Pero le podés decir, no, no te amo. La verdad, no te amo. Tampoco. Entonces, ¿cuál es la solución realista? Es, te amo, Señor. Te amo. Te amo. No es una cosa que digan, qué bruto, qué amor que tiene. Pero que amo al Señor, lo amo. ¿Qué no? Y nosotros, Padre, no te amaríamos a vos, francamente, si no fuera que vos nos amaste primero. Nosotros no tenemos ningún modelo para copiar cómo se ama a Dios que no sea superado con creces por el amor que vos nos has tenido a nosotros. Así que te damos gracias, Padre, que nos amaste, por tu amor infinito, pudiste mandar a Cristo para que nosotros te lo garroteáramos, lo matáramos, lo negáramos. Y todavía seguir amándonos, Padre, queremos más de ese amor. Queremos experimentar ese amor en nuestra vida. No recibir, dar ese amor. Amar a los perdidos, amar a los que nos hacen mal, amar a los que están en el otro lado, amar a los del otro lado de la grieta. Y sobre todo, amarte a vos que has hecho tanto por nosotros. No nos va a alcanzar la eternidad para darte gracias, pero empezamos ahora diciéndote aleluya, gracias por lo que sos. Te amamos mal, pero te amamos. Y queremos amarte siempre. Señor, no permitas que nada nos aparte de vos. En el nombre de Jesús. Amén.